información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Amigos, son las 7 de la mañana, 26 minutos y damos paso a nuestra primera entrevista del día. A propósito de lo que fue el día de ayer en la Asamblea Nacional, el primer debate del proyecto de ley de áreas protegidas. Esta es la tercera iniciativa que envió el gobierno nacional en este nuevo periodo de gobierno con el carácter de urgente en materia económica. Esta es una iniciativa corta respecto de su contenido, respecto del articulado, pero que desde el trámite en sí mismo en la Comisión de Desarrollo Económico ha recibido una serie de observaciones y ha generado alertas y preocupaciones en diferentes sectores, sobre todo en quienes entienden de la materia ambiental. Vamos a dialogar esta mañana con Cristina Celi, ella es experta en temas ambientales, para conocer su apreciación respecto del contenido de este proyecto de ley y por qué preocupa su alcance. Cristina, bienvenida, buenos días. Belkis, buenos días, muchísimas gracias por la invitación y sí es un tema que nos está preocupando, que está preocupando a diferentes sectores, organizaciones en temas ambientales, organizaciones de conservación, organizaciones de derechos de la naturaleza, derechos de la fauna, de los animales. Además preocupa mucho el hermetismo con lo que se está manejando esta propuesta de ley. ¿Por qué hermetismo? Hemos visto que en la comisión se recibieron una serie de comparecencias de diferentes actores, diferentes voces se han pronunciado, pero no todos quienes habían solicitado fueron recibidos, por ejemplo. Exactamente. Nosotros, desde nuestra organización, otras organizaciones como SEDENMA también solicitaron. Hemos solicitado ser recibidos en Comisión General ante la Comisión de Desarrollo Económico, así como también en Comisión General ante el Pleno que ayer discutió el informe de primer debate. Lamentablemente no hemos tenido respuesta y se nos sigue negando. Ya son varias ocasiones que hemos querido comparecer ante varias comisiones y no se nos recibe. ¿Por qué preocupa el contenido del proyecto? Inicialmente se nos ha vendido la idea de que a través de esta iniciativa lo que se busca es proteger a estas zonas denominadas áreas protegidas, valga la redundancia. No sé si hasta cierto punto dentro del alcance establecer como que un registro pleno de todas estas áreas en todo el país, pero ¿qué es lo que genera estas alertas? A ver, lo que sucede es que nosotros ya tenemos un sistema de áreas protegidas, el conjunto de áreas protegidas a nivel nacional, que son más de 70, conforman el sistema de áreas protegidas, Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SNAP. Lo que preocupa de esta ley es que, a ver, se llama económico urgente primero, tiene que tener para ser económico urgente, tiene que cumplir con ciertas parámetros como, por ejemplo, unidad de materia. Eso quiere decir que toda la ley tiene que tener armonía. Y vemos que en la ley se mezclan algunas cosas del CFN. Remisión de intereses. Exactamente. Entonces, ya desde ahí tenemos un tema que no hay unidad de materia, ¿no? Preocupa porque la propuesta original, que también tenía que ser trabajada, recibir observaciones, en uno de los articulados mencionaba la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, que es algo que se viene solicitando desde 1990, más o menos, 95. Una entidad adscrita al Ministerio de Ambiente que tendría rectoría, que tendría independencia administrativa, financiera, pero además que sería un ente sancionador, fiscalizador, sancionador sobre las áreas protegidas, ¿sí? Esta propuesta se borra del proyecto de ley. Originalmente, a ver, para entenderlo, originalmente había sido planteado así, la creación de este servicio, y en el curso del trámite hasta que llega al Pleno vemos que en el informe para primer debate, ya en su aprobación, cambia esta figura y pasa a convertirse en una empresa pública. Exactamente, uno de los artículos menciona la creación, ojo, que nos quieren da la impresión de que quisieran confundir, porque ponen la creación de la empresa pública, ¿no? Servicio Nacional de Áreas Protegidas, EP. Tenemos que entender que esta empresa pública, en caso de su creación, no va a poder tener, a pesar que medio lo menciona, no va a poder ser un ente rector, no va a poder ser un ente sancionador. Va a ser algo administrativo, manejar las tasas, dineros, pero no va a poder funcionar de la misma manera que funcionaría un Servicio Nacional de Áreas Protegidas. Entonces, esa es la primera alarma. Las otras alarmas, por ejemplo, es que no se respeta la consulta previa, libre e informada,
¿sí? A ver, y eso también es importante clarificarlo. ¿Por qué? Porque está vigente precisamente esta norma que hace referencia a que los pueblos deben ser consultados en caso de expedición de leyes que vayan a afectar de alguna manera su entorno y estos territorios en los cuales ellos habitan. Más o menos, esto es lo que procura la ley de consulta previa, libre e informada. Es decir, antes de dar paso a la aprobación de esta norma, se debió dar paso a esta consulta a los pueblos y nacionalidades. Exactamente. Ahora hay un artículo que quisiera mencionar. Mecanismos de asociatividad. El Servicio Nacional, ese es el artículo 7, Nacional de Áreas Protegidas, previa aprobación de su directorio. La primera pregunta, ¿cómo se va a conformar este directorio? Porque esto no está No contemplado está mencionado, dentro del no está proyecto. contemplado. El proyecto hace referencia al objeto, ámbito, finalidad, habla de la institucionalidad, fideicomiso, intervención de Policía Nacional y Fuerzas Armadas para la protección del Ese es sistema. otro punto importante que lo vamos a mencionar. Mecanismos de asociatividad, pero nada dice de la integración de este directorio. No. Y dice, estará facultada para utilizar los mecanismos de expansión. ¿Expansión de qué? Y desarrollo para ejecutar con un gestor de derecho privado o comunitario en calidad de alianza estratégica, asociación, consorcio, convenio asociativo o contrato de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica de Empresas Públicas y Código Orgánico. Entonces, esto es algo que nos preocupa muchísimo, ¿sí? Luego vemos que en el 8, que es construcción, mejoramiento y operación de infraestructura, estas son de las cosas que se mencionan en el artículo que hemos estado hablando. Y dice, en los casos que sea procedente, deberá cumplirse con lo dispuesto por el numeral 7 del artículo 57 de la Constitución de la República del Ecuador, sin perjuicio de ello, cuando la zona identificada para el desarrollo de actividades delegadas se encuentre habitada, utilizada por comunas, comunidades, pueblos o nacionalidades indígenas, el delegado privado, estamos utilizando la palabra privado, deberá en un plazo máximo de 6 meses desde el inicio de operaciones proponer un acuerdo. Entonces, propone un acuerdo formal de inclusión o beneficio con dichas colectividades orientado a atender sus necesidades sociales. Aquí no menciona nada de consulta previa, libre e informada. Queda a total discreción en este caso de la empresa que desarrolle estas actividades en esta zona. Exactamente, y una empresa privada además, porque no está mencionado la empresa pública ni al ente, por ejemplo, al Ministerio de Ambiente, está hablando específicamente de un ente privado. Luego dice el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, EP. Entonces, claro, si uno lee y no tiene conocimiento del texto original, uno dice, pero ahí está Servicio Nacional de Áreas Protegidas, entonces da para confusiones. EP verificará el cumplimiento de esta obligación considerando la buena fe del operador y su disposición efectiva a alcanzar un acuerdo. Si pese a los esfuerzos verificables del operador no se logra acuerdo por negativa injustificada de las colectividades, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas de EP podrá autorizar la continuidad de operación siempre que se establezca un mecanismo sustitutivo de compensación o beneficio indirecto a favor de la comunidad, según lo determina el reglamento de la ley. Entonces, si la comunidad se opone y para ellos esta oposición es injustificada, el Servicio Nacional de las Protegidas de EP dará el ok para que se siga con las acciones. Entonces, queda totalmente a discreción de este Servicio Nacional de las Protegidas de EP, de esta empresa pública, el respetar la negativa o la decisión o lo que sienta las comunidades con respecto a estos proyectos. Si no le parece, pues continuará con la construcción. Ahora, estamos hablando también del tema de la policía, de las Fuerzas Armadas. Nos venden esta ley como que gracias a esta ley vamos a poder fortalecer las áreas protegidas. En el inicio tienen datos muy interesantes, hablan que entre el 20 y 2024 se monitoreó la Amazonía andina, se registró 337 hectáreas forestales afectadas por la minería, en la Reserva Cofán Bermejo, también Parque Nacional Sumaco, 142 hectáreas de la zona fueron tomadas por minería ilegal, y así nos dan muchísimos datos. Sabemos que en otras zonas también ya hay problemas de minería ilegal con otro tipo de crimen organizado, como en la costa, en Manabí. Pero si tienen ya todos estos datos, desde que el gobierno inicialmente en su primer periodo, por así decirlo, declaró la guerra interna, ¿por qué entonces desde ese momento no se empezó una lucha y una protección y actividades dentro de las áreas protegidas para combatir el crimen organizado y actividades ilícitas como la minería, la caza ilegal, el tráfico de fauna silvestre? ¿Por qué
nos venden la idea de que con esta ley se va a poder combatir todo esto. La Policía Nacional, las Fuerzas Armadas no tienen ninguna prohibición de actuar en estas zonas. Es más, recientemente en supino que hubo este combate y el lamentable fallecimiento de miembros de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas luego fueron a combatir a estos grupos armados. ¿Pero por qué? Porque murieron militares, lamentablemente, pero no por las actividades de minería ilegal que estaban detrás de este combate. Entonces, no entendemos cuál es la necesidad de maquillar esta propuesta de privatización como que va a mejorar el cuidado de las áreas protegidas. ¿Es una propuesta de privatización? ¿Así se lo entiende? Así se lo lee, así se lee entre líneas, como dije hace un rato, mencionó ya de la entidad privada, ¿sí? Da la posibilidad de justamente de que inversión privada extranjera o del exterior, nos habla en varias ocasiones de nuestra propuesta de ley. Otro punto importante, Belkis, es ¿dónde está el capítulo, la parte de prohibiciones? Y de sanciones. Y de sanciones, porque cuando tú creas una ley, necesitas saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer. ¿Por qué? Durante, por ejemplo, la introducción y la propuesta, el inicio de este documento, te habla muchísimo de datos, del 10% del PIB, de cuánto hay por ingresos de turismo, y habla muy general, por ejemplo, que en las áreas protegidas se ve que hay falta de inversión de infraestructura, pero no habla específicamente. Habla de la superposición de áreas protegidas con las zonas de comunidades y zonas que podrían tener interés turístico, pero te habla muy en general. No podemos hablar en el momento de las áreas protegidas generalizando, porque no todas las áreas protegidas pueden ser visitadas, pueden ser sujetas de aumento de infraestructura, de creación de infraestructura, de turismo. Tenemos zonas que son núcleos, zonas importantes, zonas de amortiguamiento, incluso zonas que están habitadas por comunidades que están en aislamiento voluntario. Son originarias, exactamente, Tagaeri, Taromenane, esto no se habla de nada de estas comunidades tampoco en esta ley, y no se dice, no hay las excepciones, como decir, se mejorará la infraestructura en las áreas protegidas a excepción de aquellas zonas como Galápagos, la zona de las comunidades en aislamiento voluntario, aquellas zonas de amortiguamiento y aquellas zonas de núcleo, etcétera, etcétera, en donde cualquier actividad extractiva está prohibida, ¿sí? También te habla en esta ley de la protección de los recursos no renovables. Recordemos que hay áreas protegidas donde está prohibido el extractivismo, ¿sí? Entonces, una ley de 7 artículos, muy por encima, muy general, vuelvo y repito, no hay especificaciones, y que no nos digan además que lo que pasa es que hay que esperar al reglamento, porque el reglamento con un simple plumazo se puede borrar, se hará ya o se incorporan otros elementos que no están en la ley, que es el paraguas. Entonces, lo que hay que poner son los candados, las prohibiciones, las especificaciones, porque no podemos dejar a discreción de la empresa privada, a discreción de estas supuestas Servicio Nacional de Áreas Protegidas de P, aquellos dispongan, actúen de acuerdo a su discreción, a lo que ellos crean. Entonces, es una ley muy preocupante. Cristina, para concluir, el primer debate concluyó en el Pleno. La ley tiene que regresar a la comisión, tendrá que nutrirse, de ser el caso, de nuevas observaciones, incorporar quizá nuevos elementos. ¿Ustedes van a insistir para ser recibidos en la comisión, para que sean escuchados por parte de la mesa? Por supuesto, nosotros también hemos venido haciendo observaciones que esperamos sean acogidas por la presidenta de la comisión y la comisión. ¿Las han hecho llegar? Las hemos hecho llegar. Hemos hecho llegar también las solicitudes para ser recibidos en Comisión General, tanto en la Comisión de Desarrollo Económico como ante el Pleno de la Asamblea. Volveremos a insistir. Nos hablan de un nuevo gobierno, nos hablan de una nueva asamblea. Lo que estamos esperando es que gobiernen para todos, para quienes están alineados con el gobierno, para quienes no estamos alineados o somos críticos de absolutamente todos los gobiernos. La democracia se construye con todos, con toda la población. Eso es democracia, escuchar a todos. Yo creo que muchos podemos ser críticos, estamos haciendo observaciones, pero lo que buscamos es que salga una ley que realmente busque el fortalecimiento de las áreas protegidas. Yo creo que hay algo importante que mencionar. Si las organizaciones de conservación, si las organizaciones ambientales y de derechos de la naturaleza, si abogados están haciendo las observaciones de que esta ley
no es ninguna joya, que necesita mejorarse, que necesita estar mejor escrita, mejor redactada. Eso quiere decir que hay algo que está mal en esta ley. Yo creo que hay que escuchar a los técnicos, hay que escuchar a los guardaparques, algo que, que se había retirado también en la primera propuesta, es la profesionalización de la carrera de guardaparques. Ellos también están pidiendo la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas y además ya la activación del Fondo Ambiental, que está ya en el CODA y que no ha sido activado. Entonces yo creo que hay que dar oídos a los técnicos, a los especialistas y, como dije, cumplir aquello de que es un nuevo gobierno y que el gobierno está presto para realmente gobernar en democracia y escuchar a todas las partes de esta población. Cristina, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y ojalá sean escuchados por la Asamblea. Les estaremos contando. Muchísimas gracias. Gracias a Cristina Celi, experta ambiental, hablando esta mañana en la primera emisión de MQ Noticias acerca del contenido del proyecto de ley de áreas protegidas que, como dijimos ayer, ya cumplió su primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. 7 de la mañana con 42 minutos.